Jóvenes, bienvenidos a esta actividad el día de hoy. Es un gusto poder empezar las actividades académicas con ustedes de acuerdo a lo programado, pues estamos siempre a expectativas de los movimientos políticos que se puedan dar, pero vamos a ir avanzando de acuerdo a lo que nos sea permitido y a lo que en consenso logremos determinar. Muchas gracias por el tiempo, doctor. Gracias, doctor Gerhard, por acompañar. Jóvenes, el día de hoy tenemos un tema pues que obviamente debemos empezar a conocer, sobre todo porque estamos rotando en medicina interna. Por referencia ideal, quien es el especialista en interpretar electrocardiogramas es el médico internista o cardiólogo, ¿verdad? Obviamente el experto es el cardiólogo, pero como médico internista desarrollamos habilidades importantes para poderlo comprender y que nos facilite muchos diagnósticos. Es la rotación donde más realizarán electrocardiogramas. Ya vieron ustedes el volumen de electrocardiogramas que se hacen en la emergencia diario. Nuestro primer motivo de consulta por paciente ambulatorio es dolor precordial. A todo dolor precordial tratamos de hacerle un electrocardiograma de base. Por lo tanto, es muy pertinente que aprendamos a interpretar un electrocardiograma normal. Luego tendremos una clase donde hablaremos de lo que es el crecimiento y las hipertrofias de las cámaras cardíacas, una clase donde aprenderemos a determinar de forma un poco más clara los cambios que suceden en un paciente con un infarto agudo al miocardio, y una clase donde hablaremos un poco de las arritmias cardíacas más comunes, como las que acabamos de ver el día de hoy, por ejemplo, con Laura durante el pase de visita. Habiendo dicho esto y como preámbulo, pues vamos a empezar a hablar de un dispositivo que existe desde 1827. Le repito, desde 1827, y es el electrocardiógrafo. El electrocardiógrafo fue inventado inicialmente a través de, se hacían tomas de medición de trazos electrocardiográficos a través de galvanómetros. Para los que no saben qué es un galvanómetro, aquí les agregué esta imagen en la esquina superior derecha de lo que es un galvanómetro. Un galvanómetro es aquel dispositivo que utilizamos para determinar cuál es la intensidad y cuál es la dirección que sigue una onda eléctrica. Conectamos a este aparato de acá y a este puerto un cable que conduce corriente eléctrica, y por medio de esta aguja nos dice si va hacia un sentido positivo o hacia un sentido negativo, y a la vez nos dice cuáles son los milivoltios de este impulso eléctrico. Por lo tanto, nos permite determinar la intensidad o amplitud a través de los milivoltios, y nos permite determinar la dirección en polo positivo o en polo negativo. Bueno, señores, esto es un galvanómetro que a día de hoy sigue existiendo para determinar esto. Pues a partir de este principio, en 1827, se desarrolla este aparato que se conocía como galvanómetro de Einthoven. Podríamos decir que Einthoven es político, es filósofo y es científico y médico holandés. Podríamos decir que Einthoven es el responsable de los mayores avances que tenemos en lo que es el electrocardiógrafo. Imagínense de este electrocardiógrafo donde el paciente sumergía los pies en solución salina para poder determinar el trazo eléctrico del corazón. Imagínense cómo ha evolucionado a día de hoy el aparato que ustedes usan en la emergencia, que incluso ya les da interpretaciones de lo que es el trazo electrocardiográfico. Pues esto es lo que ha pasado a lo largo del tiempo, y hoy vamos a hablar de cómo se desarrolló esto y cómo hemos llegado al proceso final de interpretación de un electrocardiograma normal. Habiendo dicho esto, jóvenes, no podemos pasar a la interpretación de un trazo electrocardiográfico si muchos de ustedes quizás todavía no tienen las habilidades para colocar un aparato de electrocardiógrafo. Si no saben cómo colocar los cables del electrocardiógrafo, a continuación lo vamos a aprender. Doctor, ¿cómo coloco el electrocardiógrafo? Bueno, primero debes saber que un electrocardiógrafo tiene 4 cables que están destinados a colocarse en las extremidades, y tiene 6 cables que van destinados a colocarse en la región anterior del tórax. Normalmente pueden haber variaciones en esto.
¿Saben ustedes que existen electrodos como el que estamos usando en la emergencia? ¿Saben ustedes que existen bucles para poder colocar estos cables de electrodo? Y existen perillas, existen diferentes herramientas para poderlos colocar. Pero lo más importante, jóvenes, que ustedes tienen que aprender a identificar es este que se llama B1, este que tiene un número 2, este que tiene un número 3, número 4, 5 y 6 sucesivamente. Lo que tienen que saber es qué hacer cuando agarramos un cable de estos y tiene un número en específico. Ya han visto las palas y saben que la roja normalmente está destinada al lado derecho, al brazo derecho, por eso se llama R de right. La amarilla al lado izquierdo, por eso se llama left. La verde para la pierna, por eso se llama foot. Y verán que hay una pala que es negra. ¿Por qué es negra? Bueno, esta simple y sencillamente representa un polo a tierra. Recuerden que al igual que un galvanómetro, esto lo que hace es identificar una corriente eléctrica, registrarla a través de estos electrodos y pasarla a un papel para que pueda ser impreso. Como es un impulso eléctrico que nace del corazón, necesita un polo a tierra para poder conducirse de manera correcta. Entonces, tenemos que colocar una en el brazo derecho, en el brazo izquierdo, en la pierna izquierda. Si no colocamos en esta pierna, el neutro, no se preocupen, no pasa nada, pero normalmente les ayuda a evitar interferencia. Otra pregunta común que surge es, doctor, ¿y si llega un paciente diabético amputado o con un yeso, cómo hago para colocar esta pala que va en la extremidad? Bueno, se debe colocar en la parte distal de la extremidad independientemente si es un muñón, si es un brazo, si es un pie o es un tobillo. En la parte distal que podamos identificar y captar de la extremidad es donde debe ir colocado. Esto no tiene mayor ciencia. Ahora pasamos a los que sí llevan una posición anatómica específica y que debemos respetar. ¿Qué pasa si yo no coloco mis derivaciones precordiales en el orden que deben llevar? Bueno, lo primero que va a pasar es que vamos a alterar la imagen que se imprime en el electrocardiograma. Incluso podemos dar imágenes de bloqueo de rama derecha o bloqueo de rama izquierda. Cuando ustedes están en el Roosevelt, pues lastimosamente hacemos un estudio, si no nos gusta o si tiene interferencia, lo repetimos nuevamente hasta que nos guste. Pero esto no pasa en lo privado. Cuando ustedes salen a trabajar y realizan un EKG por cada papel que impriman, lo más seguro es que se lo van a cobrar a su paciente. Por lo tanto, es muy importante que agarren el expertise y la práctica necesaria para hacerlo de la forma correcta. Entonces, hay un 1 que se denomina B1. Este B1 lo van a colocar en el cuarto espacio intercostal, siempre en el borde paresternal del lado derecho. Esto es un electrocardiograma normal como los hacemos. El B2 va en la misma posición que B1, pero del lado contralateral. Va en el borde external izquierdo, cuarto espacio intercostal. Una vez puesto 1 y 2, pasamos a poner 4. 4 se coloca justamente en la parte media de la clavícula o lo que conocemos como línea medio clavicular, pero no va en el cuarto espacio, va en el quinto espacio. ¿Por qué nos saltamos 3? Porque 3 se debe colocar en una distancia equidistante entre 2 y 4. No hay un punto anatómico de referencia para decir dónde va 3, pero normalmente el 3 va en un punto equidistante entre la derivación 2 y la derivación 4. Ya saben ustedes que el cuarto espacio intercostal de la línea media clavicular normalmente debe ir lo que es el latido cardíaco, el latido de punta. Bueno, habiendo colocado 1, habiendo colocado 2, 3 y 4, ahora colocamos 5. ¿Dónde va 5? Nos extendemos siempre, ahora ya no decimos en el quinto espacio intercostal, sino que vamos en la misma dirección formando una línea recta, miren, a partir de la derivación 4. Y donde me toca la línea axilar anterior, ahí voy a poner la número 5. Y donde me toca la línea axilar media, ahí voy a poner la número 6. Entonces, esa es la posición correcta de colocar las derivaciones que van en la parte anterior del tórax. Aquí lo podemos ver mejor. B1 del lado derecho, B2, 3, 4, 5 y 6 del lado izquierdo. Si ustedes ponen más arriba o más abajo el B1 y el B2, van a hacer interferencia y crear un patrón de bloqueo de rama derecha. Por lo tanto, asegúrense siempre de palpar la clavícula y empezar a contar por debajo de ella los espacios intercostales. 1, 2,
3 y 4. En el 4 deben poner el B1 y B2. Cuéntenlo, tómense la molestia de hacerlo con sus deditos e ir avanzando en medio de los espacios intercostales hasta llegar al 4, porque así se aseguran de hacer una colocación correcta y de aquí en adelante, pues podrán ustedes colocar los otros con menor probabilidad de error. Esto es para un electrocardiograma convencional. Ojo, mucho ojo. Habrán ocasiones donde les pediremos o ustedes deberán saber que deben hacer electrocardiogramas que se denominan de cámaras derechas o posterior. Bueno, si yo le pido a uno de ustedes que por favor me ayude con un electrocardiograma de cámara posterior, yo quiero ver la parte posterior de mi corazón. Entonces, lo que voy a hacer es agarrar 3 derivaciones más, que sería B7, B8 y B9, y colocarla B7, si B6 va en la línea medio axilar, B7 debe ir en la línea axilar posterior, B8 debe ir en la línea medio escapular y B9 debe ir pegado al lado en el tórax izquierdo, justo a la par de la columna vertebral. De esta manera ustedes extienden un electrocardiograma normal a un electrocardiograma de cámaras posteriores. Si en algún momento, que no vamos a entrar en detalles, les piden que por favor realicen un electrocardiograma de cámaras derechas, pues ustedes lo único que tienen que hacer es invertir esto. Colocar el B1 en el cuarto espacio intercostal del borde paraesternal izquierdo, colocar B2 en el borde paraesternal derecho y sucesivamente van haciendo lo mismo que hicimos en el lado izquierdo. Entonces, en ocasiones les pueden pedir, por favor, realice un círculo torácico. Un círculo torácico es hacer como normalmente hacemos las izquierdas y extendernos hasta cámaras posteriores y luego invertimos y hacemos cámaras derechas y de igual manera nos extendemos hasta la región posterior de las cámaras derechas. Esto es, jóvenes, un EKG de círculo torácico. Normalmente solo les vamos a pedir este. Asegúrense también que las extremidades no se dejen llevar por el color. Vean que esta franja que tiene el cable diga ABR, que diga ABL y que diga ABF, para que ustedes puedan tener la certeza de que lo están colocando bien o no. Ya vamos a ver qué elemento nos permite determinar de manera directa una colocación adecuada o no. Bueno, ¿para qué quiero hacer todo eso, doctor? ¿Para qué me sirve? Para esto, señores. El objetivo de colocar esto de manera correcta es tener el trazo electrocardiográfico más claro posible y que nos transmita la mayor cantidad de información. Recuerden que de por sí esto es un estudio limitado porque lo estamos haciendo en un tiempo específico y determinado, entonces esforcémonos porque la información que transmita sea de calidad. ¿Cómo sé yo que mis derivaciones han sido colocadas como el doctor Velázquez me ha enseñado, o sea, de la manera correcta? Bueno, van a observar, lo que tienen que ir a ver es las ondas P. Ya vamos a ver las ondas P más adelante para que lo puedan identificar. Hemos hablado de que existen derivaciones de las extremidades que se denominan derivaciones de extremidades y existen derivaciones precordiales. Ya vamos a hablar un poco de lo que son las derivaciones unipolares y bipolares. Pero antes quiero que se lleven una idea y que el corazón debe ser visto en un plano que es horizontal y en un plano que es frontal. La forma de ver el plano horizontal es a través de las derivaciones precordiales. Si lo colocamos bien, vamos a tener B1 y B2 que nos van a representar la cara anterior del corazón y el lado derecho. Este es su corazón, miren, y aquí tenemos el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Si B1 y B2 están colocados en una posición correcta, van a poder percatarse de que están representando el ventrículo derecho, cámara derecha. Tienen que tener mucho cuidado con esto, por lo que les decía, si no los ponen en posición correcta es por esta razón que crean un bloqueo de rama derecha. Ojo, ¿verdad? Luego de esto, B3 y B4 pueden ver ustedes que se va desplazando en sentido lateral hacia el lado izquierdo del corazón. Por lo tanto, B3 y B4 son derivaciones precordiales de transición.
Y B5 y B6 son derivaciones precordiales que propiamente evalúan el lado izquierdo de su corazón. Por esto mismo que estamos representando aquí de forma gráfica. Esto es para que viendo no lo olviden. Probablemente escuchándolo costaría entenderlo, pero lo estamos viendo y va a quedarse una imagen grabada mejor en nuestra cabeza. Bueno, ahora sí vamos a hablar un poco de lo que son las derivaciones unipolares, bipolares y precordiales o de extremidades. Vamos a entrar a lo que son las bases del conocimiento. Como les dije, la persona que más nos ha aportado información respecto a los trazos electrocardiográficos es Einthoven. Y aquí lo pueden ver. Einthoven, aparte de modernizar, actualizar y modificar la forma de interpretar la corriente eléctrica a través de un electrocardiógrafo, nos dejó conocimientos básicos que nos permiten para empezar a interpretarlo de manera normal. Dicho esto, empecemos entonces con la interpretación normal de un electrocardiograma. Existen un electrocardiograma, cuando ustedes hablan de electrocardiograma de tres derivaciones, de 3 canales, de 6 canales, de 12 canales, es aquel electrocardiograma que les permite ver de una vez las 12 derivaciones. Por ejemplo, este es de 12 canales. Miren, ¿por qué? Porque tengo derivación 1, derivación 2, derivación 3, derivación ABR, ABL, ABF, B1, B2, B3, B4, B5 y B6, en total 12 derivaciones. De una vez me las imprime en el papel, por eso es de 12 canales. Hay EKGs que solo les imprimen 3, por eso es de 3, o solo les imprimen 6 y por eso es de 6. Habiendo dicho esto, hay derivaciones bipolares y derivaciones unipolares. Como su nombre lo dice, las bipolares son aquellas que van de un extremo a otro, o sea, la corriente sigue 2 líneas de dirección. ¿Cuáles son estas? La derivación número 1, si se fijan, va desde el lado derecho. Esto si formamos nuestro cuerpo y ponemos las derivaciones de las extremidades, si colocamos este electrodo en el brazo derecho, este en el izquierdo y este en la pierna, formamos más o menos lo que es este triángulo de Einthoven, donde tenemos el brazo derecho, tenemos el brazo izquierdo, por eso es right arm y left leg, de pierna izquierda. Hay una corriente eléctrica que nace del brazo derecho hacia el brazo izquierdo, pero también del brazo derecho hacia la pierna izquierda. Por eso son la derivación 1, la derivación 2 y la derivación 3 son derivaciones bipolares porque pueden seguir 2 direcciones. El resto de derivaciones, incluyendo ABR, ABL, ABF y de B1 a B6, son derivaciones unipolares. Entonces, si nosotros colocamos los electrodos en las extremidades, como les acabo de enseñar, vamos a crear un circuito eléctrico de esta manera, donde obviamente lo que pretendemos es que el corazón quede justamente en el centro de mi circuito eléctrico, como podemos ver en esta imagen. El corazón se localiza justamente en el centro. Entonces, D1, D2, D1 del brazo derecho al brazo izquierdo, D2 va a la dirección del brazo derecho a la pierna izquierda y D3 va de la pierna izquierda, del brazo izquierdo a la pierna izquierda. Hasta aquí es el triángulo de Einthoven, que es un triángulo equilátero con vértices iguales los tres, por eso es equilátero, y hasta aquí vamos a quedarnos en esta parte para poder comprender. Luego se hicieron modificaciones donde se incluyeron otras 3 derivaciones que partían de los electrodos de las extremidades y se convirtió de un sistema triaxial donde solo estaba derivación 1, derivación 2 y derivación 3 a un sistema hexaxial de Bailey. Esto puede ser un poco tedioso, pero es importante que lo conozcamos. ¿De dónde nace este sistema hexaxial de Bailey? De cruzar al triángulo de Einthoven de la derivación de B1, B2 y D1, D2 y D3, de cruzarle una derivación de la extremidad derecha, de la extremidad izquierda superior y de la extremidad izquierda inferior. Entonces, si se fijan y ya lo ponemos en un plano cartesiano, aquí tenemos la derivación 1, aquí viene la derivación 2, como pueden ver acá, desde aquí arriba, acá la 3
pero entonces se incluye la derivación ABF, la derivación BR y la derivación BL. Cada una de estas va a intersectar perpendicularmente a una de las tres previas que ya hablamos. Por ejemplo, a la derivación 1, que es esta que va acá, la perpendicularmente la cruza la derivación ABF. Presten atención a esto porque esto va a ser fundamental cuando hablemos del eje. A la derivación 2, como podemos ver en esta línea, la cruza perpendicularmente a BL, como podemos ver acá. Y a la derivación 3, que está en este sentido, la cruza perpendicularmente a BR, como podemos ver acá. Miren, jóvenes, y de esa forma surgió un sistema exaxial de Bailey. Cuando nosotros veamos infarto, vamos a ver que la derivación 2, la derivación 3 y ABF nos dicen cómo está la corriente eléctrica de la parte inferior de nuestro corazón. Y vean qué fácil es. Aquí tenemos nuestra silueta cardíaca, tenemos la derivación 2, la derivación 3 y la derivación ABF, obviamente representan la cara inferior de mi corazón. Tengo la derivación 1 y la derivación ABL, que van a ver cuando veamos infarto, que representa la cara lateral alta de mi corazón. Y aquí evidentemente veo que 1 y ABL llevan el impulso eléctrico desde el centro de mi corazón hacia el electrodo ABL, hacia el electrodo 1, captando la cara lateral del corazón. De aquí surgen las caras que podemos identificar en un infarto a través del electrocardiograma. ¿De acuerdo? Entonces, una vez habiendo visto esto, vamos a hablar del sistema de conducción. El corazón es un órgano perfecto, excesivamente perfecto, y es definitivamente una maravilla, es una creación maravillosa como todos los órganos, pero realmente el corazón sorprende. El corazón tiene un sistema de conducción, jóvenes, que viene mediado por un impulso eléctrico que nace del nodo sinoauricular, que es este que vemos acá. Este nodo se encuentra en la parte posterior, en la entrada de la vena cava superior a la aurícula derecha, y a través de tres fascículos, que es el anterior, el medio y el lateral, pasa la corriente eléctrica por toda la aurícula para llegar al nodo aurículo-ventricular. El nódulo auriculoventricular se encuentra dispuesto justamente en la parte basal de la aurícula, en la parte de la apertura de la válvula mitral o de la válvula tricuspidia, para conducir el impulso eléctrico desde el nodo auriculoventricular hacia el sistema de conducción de los ventrículos, que son las fibras de Purkinje. Tenemos aquí que del nodo sinusal sale el impulso eléctrico, se conduce hasta llegar al nodo AB, recibe este impulso eléctrico para activarlo, y una vez activo envía un estímulo eléctrico. Este estímulo eléctrico va por las fibras de Purkinje hasta llegar a las de His del lado derecho y haz de His del lado izquierdo. Todo este sistema de conducción, jóvenes, es lo que nosotros logramos captar cuando vemos un estudio electrocardiográfico. Este impulso eléctrico es lo que nuestro electrocardiograma nos capta y nos dice. Aquí está el sistema de conducción. Como les dije, hay el sistema de conducción se activa a partir del nodo sinusal, pasa por el haz medio, el haz anterior y posterior o fascículo de Pashman hacia el nodo auriculoventricular, de donde pasa a la rama derecha del haz de His, a la rama izquierda del haz de His, para estimular con corriente eléctrica todo mi corazón y que mi corazón se pueda contraer. Partiendo de esa premisa, jóvenes, ¿qué pasa cuando se activa el nodo sinoauricular? Veámoslo en esta imagen dinámica. Si se activa mi nodo sinoauricular, vean que inmediatamente se enciende y se enciende directamente toda la aurícula, porque ese es el objetivo, transmitir el impulso eléctrico. Este impulso eléctrico lo que va a hacer es que mi aurícula se despolarice. ¿Qué significa despolarizar? Que se contraiga. Cuando luego de haber pasado por la aurícula llega al ventrículo, se activa y hace que se despolaricen, o mejor dicho, se contraigan los ventrículos. Y es así como este sistema de conducción permite que la sangre de la aurícula al contraerse pase al ventrículo, y del ventrículo al contraerse pase a la circulación sistémica.
Por lo tanto, debe llevar un orden muy específico y claro. En otras palabras, el ritmo cardíaco por eso es rítmico y por eso, jóvenes, es regular. Eso es lo que debiese ser en todos los pacientes. Obviamente en muchos cambia. Entonces, cuando mi aurícula se contrae, o mejor se despolariza, o mejor dicho, se contrae, envía un impulso eléctrico que si yo tengo los electrodos bien colocados sobre el tórax de mi paciente, va a crear una onda cuya parte ascendente es la contracción de la aurícula derecha y cuya parte descendente es la contracción de la aurícula izquierda, denominada onda P. Si yo veo una onda P en mi trazo electrocardiográfico, yo puedo decir que entonces es una contracción, un ritmo sinusal, porque tengo contracción normal de mis aurículas. El mismo Einthoven determinó que para que este impulso eléctrico que nace en la aurícula llegue al nodo auriculoventricular, debe tardarse más o menos de 0.12 segundos a 0.20. Entonces, desde que se contrae mi aurícula hasta que llega el impulso eléctrico a mi ventrículo, deben haber de 0.12 a 0.20 segundos. Una vez llega al nodo auriculoventricular, crea un complejo de ondas que se denomina complejo QRS. ¿Qué es el complejo QRS? Indica despolarización o, mejor dicho, contracción de mi ventrículo. Obviamente, cualquier tejido muscular que lleve un impulso eléctrico luego de activarse debe de desactivarse o luego de despolarizarse debe de repolarizarse. La repolarización del ventrículo está determinada por la onda T. Quiere decir que cuando yo ya veo el final de la onda T, mi corazón ya está listo para recibir nuevamente un impulso eléctrico, porque la onda T representa la repolarización del ventrículo. La aurícula también se repolariza, pero esa onda que causa queda superpuesta sobre el complejo QRS, por eso no la logramos ver. Aquí quiero que tengan una idea muy clara de lo que son las ondas del electrocardiograma. Esta línea amarilla que vemos acá, si trazamos una línea imaginaria continua, se denomina línea basal. Todo lo que esté positivo o hacia arriba de esta línea se denomina onda positiva. Todo lo que esté en dirección hacia abajo o negativo se denomina onda negativa. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de la onda P, normalmente lo ideal es que sea positiva. Normalmente, ya van a ver que hay una derivación en la que no debe ser positiva. Cuando hablamos del complejo QRS, hablamos de una onda Q a cualquier onda negativa que precede a la onda R. Hablamos de onda R a la única deflexión positiva que debemos tener en el complejo QRS. Y hablamos de onda S a la primera onda negativa que está posterior a la onda R. Repito, se llama Q porque es la primera deflexión negativa que precede a la onda R. Se llama R porque es la deflexión que está en sentido positivo del complejo QRS. Y se llama S a la única onda, a la primera onda que esté posterior a mi onda R. Ya vamos a ver más adelante esto en detenimiento, pero aquí quiero mencionarlo porque aquí vamos a partir para lo que viene a continuación. Una vez que hemos entendido de dónde nacen estas ondas, que la P es porque se contrajo la aurícula, el complejo QRS es porque se contrajo el ventrículo y la onda T es porque se repolarizó o se preparó para volverse a contraer mi ventrículo, entenderemos que por qué son los cuadriculados de mi trazo electrocardiográfico. Cuando ustedes hablan de electrocardiograma, van a ver que todo papel está milimétricamente dividido. Y van a ver que hay cuadritos pequeños y hay líneas finas que separan cuadritos pequeños, como podemos ver acá, que tenemos esta línea fina que separan los cuadritos pequeños y a la vez tenemos líneas gruesas que separan 5 cuadritos pequeños. Entonces, habiendo dicho esto, jóvenes, cada cuadrito de estos que yo tengo pequeños, entre líneas finas, tiene una distancia de 0.4 segundos. Lo que vemos en el eje horizontal del electrocardiograma es velocidad, es segundos, ¿de acuerdo? Es desplazamiento, segundos.
Y lo que vemos en el eje vertical de mi electrocardiograma es amplitud o voltaje del impulso eléctrico. Entonces, en sentido horizontal ese impulso eléctrico se desplazó en tal sentido, a tal velocidad, y lo que está en vertical es ese impulso eléctrico que nació del corazón tiene tanta amplitud o tanta potencia. Habiendo entendido esto, cada cuadrito pequeño en sentido horizontal tiene una distancia de 0.04 segundos o 40 milisegundos. Pero para que hablemos en términos universales, hablemos de 0.04 segundos. Habiendo entendido esto, si yo agarro 5 cuadritos, quiere decir 1, 2, 3, 4, 5, de esta distancia que está acá a esta línea gruesa, yo tengo 5 cuadritos. Si multiplico 0.4 por 5, me da un total de 0.20 o 200 milisegundos. Entonces, 5 cuadritos pequeños son 0.20 segundos o 200 milisegundos. Un cuadrito chiquito es 0.04 segundos o 40 milisegundos. Luego de eso, esto es en el sentido horizontal. En el sentido vertical, cada cuadrito, como vemos acá, tiene un valor de 0.1 milivoltios. Por lo tanto, si yo cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tengo 10 cuadritos, la sumatoria de 10 cuadritos, siendo cada cuadrito 0.1, es un total de 10, o es decir, 1 milivoltio. De aquí salen los parámetros numéricos que nosotros sacamos del electrocardiograma. Y la otra cosa muy clara que deben tener ustedes es que en el electrocardiograma van a encontrar dos intervalos, que es el intervalo QT y el intervalo PR. Cuando hablamos de intervalo, es aquella distancia que involucra dos ondas. Entonces, este intervalo incluye la onda P. Por eso, cuando hablamos de intervalo, debe ser contado desde el inicio de cualquier onda, no posterior a este. Cuando hablamos de segmentos, los segmentos sí van desde el final de una onda hasta antes del inicio de otra onda. ¿De acuerdo? Y cuando hablamos de complejos es aquel que tiene más de una onda, pero que representa un mismo estímulo cardíaco. Repito, intervalos son aquellas distancias en el EKG que incluyen una o más ondas. Segmentos es aquella distancia que inicia al final de una onda y termina al inicio de la otra. En otras palabras, no incluye la presencia de una onda. Y hablamos de complejos cuando un único estímulo cardíaco me da más de una onda. Teniendo claro esto, veamos para que quede todavía más claro. Tengo una onda P que representa la contracción de la aurícula. Tengo un segmento PR, se llama segmento porque está después del final de la onda P y termina antes del inicio del complejo QRS. Esto quiere decir nuevamente que los segmentos no incluyen ninguna onda. Tengo un complejo QRS porque un único estímulo cardíaco me da diferentes tipos de ondas. Tengo un segmento ST que ya saben ustedes que es esencial cuando hablamos de infarto, que va desde el final del QRS hasta el inicio de la onda T. Tengo una onda, recuerden que el complejo QRS es sinónimo de que mi ventrículo se contrajo. Mi onda T es sinónimo de que mi ventrículo se repolarizó y luego de esto ya estamos listos para empezar nuevamente una contracción cardíaca. Estos son las ondas que existen en el EKG, la onda P, la onda Q, la onda R, la onda S, la onda T, la onda U. Recuerden también que hay segmentos que ya hablamos, que hay complejos y como les dije al inicio, solo hay dos intervalos que debemos tener presentes. El intervalo PR, que se llama intervalo porque inicia desde antes de la onda P y se involucra una onda, por eso es un intervalo. Y tenemos el intervalo QT. El intervalo QT va desde el inicio del complejo QRS hasta el final de la onda T. Involucra dos ondas y este involucra por lo menos una onda, por eso es intervalo. Este intervalo de acá, señores, es el tiempo que tarda en contraerse mi aurícula y mandar el impulso eléctrico hasta que llegue al nodo auriculoventricular y contraiga mi ventrículo. Entonces, recuerden eso que es importante.
Una vez, jóvenes, habiendo visto esto, vamos a entrar en detalle cuáles son los 7 pasos fundamentales que debemos utilizar para la rutina de interpretación básica. Por favor, aquí quiero pedirles un favor. Recuérdenlo y háganlo de manera sistemática. Si ustedes siguen este orden, van a poder, van a reducir al máximo la probabilidad de cometer errores y van a llevar el concepto claro y lo van a poder ir haciendo todos los días con cada electrocardiograma que vean. Por lo tanto, van a irlo memorizando, familiarizándose con este protocolo y, como les digo, el objetivo es seguir un orden para que no se les escape ningún elemento. Entonces, una vez que yo tengo en mis manos esto se llama un trazo electrocardiográfico. Van a ver que tiene siempre estas marcas aquí. Esta marca significa que mi EKG está tomado a 10 milivoltios, a 1 milivoltio de altura, o sea, 10 cuadritos. Si ustedes cuentan de la línea esta hasta el tope, hay 10 cuadritos. Eso significa que tengo 1 milivoltio de altura y ustedes deben conocer, una vez que tengan el electrocardiograma en su mano, identificar 2 cosas esenciales para poder empezar a interpretarlo. ¿Cuáles son esas 2 cosas esenciales? Que esté tomado a 25 milisegundos y esté tomado a 10 milivoltios. Si está tomado a 25 milímetros por segundo, quiere decir que por un segundo mi EKG tomó 25 cuadritos. Y si está tomado a 10 milivoltios por segundo también, solo significa que por cada segundo yo tengo una altura de 10 cuadritos. Esto, señores, es la referencia estándar con la que se debe tomar un electrocardiograma. Si está tomado con 25 milímetros por segundo y 10 milivoltios, yo puedo decir entonces perfectamente, puedo empezar la rutina de interpretación. ¿Por qué? Porque si no está tomado en estas medidas, yo no puedo tener claro que de esta distancia a esta exista tantos milímetros o la altura represente tantos milivoltios, y tampoco puedo estar seguro que voy a determinar una frecuencia cardíaca ideal si no está tomado así. Hay casos particulares en los que podemos cambiar esto cuando queremos ver una arritmia o una amplitud del voltaje, por ejemplo. Una vez que vieron en su mano el EKG y se aseguraron que pertenece a su paciente, así como se aseguraron que la hematología pertenece a su paciente, todo en medicina deben asegurarse que es de la persona a la que quieren evaluar. Se aseguraron entonces que es de él, que está tomado a 25 milímetros por segundo y a 10 milivoltios. Entonces pasamos a la siguiente fase. ¿La siguiente fase cuál es? Bueno, vamos a ver si están colocados mis electrodos como debiesen estar colocados. ¿Y cómo puedo determinar esto, doctor Velázquez? ¿Cómo puedo saber que está colocado bien? Bueno, para saber esto, jóvenes, lo que tenemos que hacer es ver las ondas P. ¿Ya saben ustedes cuáles son las ondas P? Las ondas P normalmente deben ser positivas en 2, en 3, en ABF, en B2, B3, B4, B5 y B6. En B1, las ondas P pueden variar, pero donde siempre deben estar negativas las ondas P es en ABR. Agarran su EKG, ven que pertenece a la persona, que está tomado en la velocidad y en la amplitud que se desea, y el tercer paso es determinar que está tomado colocado las derivaciones donde deben ir. Veo la derivación 2 y veo que las P son positivas, veo la derivación ABR y veo que las ondas P son negativas. Con esto yo ya sé que mi electrocardiograma está bien colocado. Obviamente hay alteraciones morfológicas, como por ejemplo la semana pasada que vimos un situs inverso en la emergencia donde el corazón va a estar al lado derecho. Aquí obviamente las cosas cambian, porque recuerden que el EKG, como todo galvanómetro, lo único que está haciendo es grabando el impulso eléctrico que salió de mi corazón y dejándolo grabado en un papel. Habiendo entendido esto, entonces, los 3 elementos estos y asegurándonos que es de la persona, que está en la velocidad y en la amplitud que quiero y que están colocadas correctamente las derivaciones, entonces empiezo con el método sistemático de 7 pasos para determinar cómo está mi electrocardiograma.
Y lo primero que yo voy a ir a ver, jóvenes, es mi ritmo cardíaco. Cuando hablamos de ritmo cardíaco, hay varios tipos de ritmo que podemos tener. Un ritmo sinusal se llama sinusal porque nace del nodo sinoauricular y la característica es que va a tener más de 60 latidos por minuto. De 60 a 100 en los latidos normales del corazón. Debo ver una onda P siempre para yo decir que mi ritmo es sinusal. El criterio fundamental y per se es que debe tener ondas P. Si yo no veo ondas P, yo no puedo decir que mi ritmo es sinusal. ¿Por qué? Porque mi onda P me está diciendo que mi aurícula se contrajo. Entonces, onda P que deben ser, aparte de morfología normal, positiva en 2,3 y ABF y negativas en ABR, como ya hablamos. Una frecuencia cardíaca de 60 a 100 latidos por minuto. Y una parte muy importante es que la frecuencia de las ondas P es igual a la frecuencia del complejo QRS. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que lleva un sistema de conducción eléctrica correcto. Se activó mi aurícula, se mandó el impulso eléctrico, llegó al ventrículo y activó mi ventrículo. Eso es que tenga P precedida del complejo QRS. Entonces, como dice al final, otros ritmos que vamos a encontrar es el nodal, que parte del nodo auriculoventricular, o el ritmo idioventricular, donde incluso no podemos encontrar P's. Pero como estamos hablando de electrocardiograma normal, ustedes deben identificar cuándo es un ritmo sinusal que está determinado por estos 4 elementos. ¿Cuál es el siguiente paso? Determinar la frecuencia cardíaca. Entonces miren en este cajé de acá, tengo una onda P que precede el complejo QRS. Tengo otra onda P que precede al complejo QRS. Tengo una onda P que precede al complejo QRS. Todas las ondas P son capaces de producir un complejo QRS. Está positivo en 2, en 3 en ABF, negativo en ABR. Y por lo tanto yo tengo un ritmo sinusal. Ahora veamos la frecuencia. La frecuencia hay 2 formas de determinarlos. Esta es la más fácil, pero requiere que memoricen. Para determinar la frecuencia cardíaca, yo voy a ir e identificar 2 complejos QRS y voy a medir cuál es la distancia de este hasta el otro. ¿Por qué? Porque es el tiempo que tardó mi ventrículo en contraerse y hasta el momento que se contrajo nuevamente. Trato de buscar siempre el complejo QRS que caiga sobre una línea justamente en medio. Recuerden que les dije que hay líneas delgadas, cada cuadrito en medio de las líneas delgadas es 0.04 segundos y hay líneas gruesas. La distancia entre una línea gruesa y otra línea gruesa normalmente es 5 cuadritos. Por lo tanto, yo identifico el QRS que caiga sobre una línea gruesa y empiezo a contar cuántas líneas gruesas hay hasta el siguiente complejo QRS. Aquí tengo este complejo que cayó sobre mi línea gruesa. Entonces, si mi otro complejo cayera aquí, yo tengo 300 latidos por minuto. Si cayese acá, yo tengo 150. Si cayera acá, yo tengo 100 latidos por minuto. Si la distancia fuese hasta esta línea, 75, hasta esta 60, hasta este 50 y hasta este 42. Pero como les digo, requiere que memoricen. Pero es fácil. Entonces, en el ejemplo, 300, 150 y 100. Mi siguiente complejo QRS se encuentra en el número 100 desde el que partí de referencia. Si yo tomase este de referencia, por ejemplo, aquí tengo 300, aquí tengo 150, aquí tengo 100. Si después de 100 aquí sigue 75, entre 75 y 100 hay 25. Significa que cada cuadrito de estos vale 5 puntos. Entonces, si yo tengo 75 en esta línea me cuesta 80, esta línea 85 y esta línea 90. Esta línea 95 y esta línea 100. Como este complejo no me cae exactamente sobre una línea gruesa, entonces si este es 75, yo voy sumando 80, 85, tengo 90 latidos por minuto. Entonces esa es la forma de hacerlo memorizando. Otra forma muy práctica es contando. Si yo tengo, por ejemplo, acá, en esta línea, si yo tengo acá, por ejemplo, un complejo QRS y tengo mi siguiente complejo QRS acá, yo voy a contar cuántos cuadritos hay entre complejo QRS y otro. Tengo 1,
tengo 2, tengo 3, tengo 4, tengo 5. Si mi electrocardiograma está tomado a 25 y está tomado a 10 de amplitud, yo puedo saber que si divido 1500 entre el número de cuadritos que tengo, puedo sacar la frecuencia cardíaca. Entonces, 1500 entre 1, entre 2, entre 3, entre 4, entre 5, 1500 partido 5 es 300. Miren, jóvenes, si yo tuviera el QRS hasta acá, entonces tengo 5 cuadritos, 6, 7, 8, 9, 10. Tengo entonces, de este a este, tengo 10 cuadritos. Entonces, 1500 entre 10 son 150. Aquí debiese caer 150, debiese ser mi frecuencia cardíaca, ¿de acuerdo? Entonces, esta es otra forma de hacerlo con una variable estándar que es 1500 y solo lo parto entre el número de cuadritos que cuenta entre un QRS a otro. Para que les quede más claro, lo vamos a ejemplificar acá. Por ejemplo, si yo tengo mi QRS acá y el siguiente lo tengo acá, tengo un cuadrito, 2 cuadritos, 3 cuadritos, 4 cuadritos, 5. Otros 5 cuadritos son 10, otros 5 cuadritos son 15. Si yo parto 1500 entre 15, me da 100. ¿Listo, jóvenes? Estas son las dos formas en las que puedo determinar mi frecuencia cardíaca. ¿Ok? Ahora, entonces, hemos determinado que el ritmo sinusal viene determinado por la onda P y la frecuencia cardíaca por la distancia de un complejo QRS a otro. ¿Cuál es el tercer elemento luego del ritmo y la frecuencia? La onda P. Para determinar la onda P, ya les dije que debe ser positiva en 2,3 ABF, negativa en ABR. Mi onda P no debe tener una altura mayor a 2 cuadritos, o sea, a 0.2 milivoltios. Por eso es importante que mi EKG esté tomado a 10 para que todas mis medidas sean universales o estándar. Si yo no los tomo a esto, tengo que hacer las equivalencias. Entonces, la onda P debe preceder a todo complejo QRS, debe ser positiva en las que les dije, negativa en las que les dije, y cuando tiene otras características morfológicas, puede ser una arritmia o puede ser un crecimiento de las aurículas. ¿Por qué? Porque la onda P representa aurículas. Entonces, habiendo visto esto y habiendo visto lo que acabamos de hablar, si sabemos que mi corazón debe latir del nodo sinusal y mi aurícula se contrae, envía mi impulso a mi ventrículo, este es un ritmo sinusal. Miren, tiene una onda P que precede a un complejo QRS y tengo un latido cardíaco, veamos el más exacto, pongamos 300, 150, 100, 75. Entonces tengo más o menos 75 de frecuencia cardíaca. Entonces, la onda P va seguida de un complejo QRS, tengo de 60 a 100 latidos por minuto, es rítmico, es regular y es un ritmo regular, sinusal. Miren que también tiene ondas P, pero vean la frecuencia. Tomemos que cae sobre una línea gruesa. 300, 150, si 150, 100, cada línea delgadita me cuesta 10, 100, 110, 120, 130, 140. Aquí tengo 140 latidos por minuto. ¿Deja de ser sinusal por eso? No. Tengo una onda P que precede a un complejo QRS y en todos es igual. Lo que tengo acá es una taquicardia porque supera los 100 latidos por minuto, pero una taquicardia sinusal porque cumple con el criterio de sinusal. ¿Qué tengo acá? Bueno, tengo una onda P que precede a un complejo QRS, los tres complejos que tengo son iguales, pero veo que está bien lento. Entonces, 300, 150, 175, 60, 50, tengo menos de 60 latidos por minuto. ¿Deja de ser sinusal? No, jóvenes, es una bradicardia sinusal. ¿Por qué bradicardia? Porque tiene menos de 60 latidos por minuto. Y veamos este otro trazo, que la única diferencia es que la distancia entre este complejo y este es el mismo que entre estos dos, pero no es el mismo que entre estos dos. ¿Deja de ser sinusal? No, porque tengo una onda P que precede a todo complejo QRS. Esto es una arritmia porque no está rítmico,
sinusal. ¿Cuál es la principal causa de arritmia sinusal? Es la frecuencia respiratoria, la inspiración o la expiración. En inspiración se puede prolongar el latido cardíaco y por eso pareciera ser arrítmico y se llama arritmia sinusal o respiratoria. Entonces, ya vimos y repasamos el ritmo, la frecuencia y la onda P. Ahora vamos a ver estas tres. Miren, el intervalo PR, el intervalo QT y el complejo QRS. Recuerden que son intervalos porque están entre dos ondas. Intervalo PR nace desde antes de la onda P y termina antes del inicio del complejo QRS. El complejo QRS que tiene una deflexión negativa, una positiva y una negativa, y el intervalo QT. El intervalo QT va desde el inicio del complejo QRS hasta el final de la onda T. ¿Por qué son importantes estos dos intervalos, jóvenes? Porque el intervalo PR es la distancia que tiene que trasladarse el impulso eléctrico para llegar de las aurículas al ventrículo. Como les dije, esto debe ser más o menos se tarda, lo fisiológico es desde 0.12 hasta 0.20. Si se tarda menos de 0.12, significa que está muy rápido o está preexcitado, y si se tarda más de 0.20, significa que está bloqueado. Adelante vamos a ver esto, pero tienen que aprender a ver los intervalos y medirlos. Entonces, un cuadrito, dos cuadritos, tres cuadritos, cuatro cuadritos, y si pongo un cuarto de este y un cuarto de este, 4,5 cuadritos, mide mi intervalo PR. Si cada cuadrito mide 0.04 multiplicado por 4 son 0.16, y si le sumo la mitad tomado de esta parte y de esta parte son 0.18. Entonces, no mide menor de 0.12 ni más de 0.20, por lo tanto está normal. El complejo QRS mido desde el inicio de la onda Q hasta el final de la onda S, como se ve acá. Miren, complejo intervalo QRS. Este no debe medir menos de 0.8 ni más de 0.12. Esto es importante para cuando veamos arritmias. Veamos cuánto mide este. Aquí tengo un cuadrito completo. Aquí tengo más o menos un tercio de cuadrito y aquí tengo 2/3 de cuadrito entre esta línea y esta. Por lo tanto, tengo sumado 2 cuadritos, por lo tanto es 0.08. Está, como les dije, entre lo normal, de 0.08 a 0.12. Ahora, mi intervalo lo mido desde el inicio del QRS y veo que hay un cuadrito completo, dos cuadritos completos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Veo que aquí tengo más o menos 2 cuartos y aquí un cuarto, pongámosle. Entonces tenemos 10 cuadritos. Si cada cuadrito mide 0.04, mi intervalo QT mide 0.40. Esto es muy importante, jóvenes, porque si yo tengo muy rápido el intervalo PR, mi corazón está preexcitado. Si lo tengo muy prolongado o más de 0.20, estoy bloqueado. Si yo tengo mi QT corto o mi QT largo, me predispone a un montón de arritmias. Y la principal causa de prolongación de los intervalos QT son los fármacos. Por lo tanto, antes de usar un fármaco, debemos conocer cuáles son los que afectan el intervalo QT y cuáles no. Una vez habiendo repasado esto, concluyamos con las medidas. El PR debe ser de 0.12 a 0.20, el QRS debe ser de 0.08 a 0.12 y el QT en hombres debe ser de 0.42 y en las mujeres 0.43. Esto más menos 10. O sea que si yo tengo un QT de 0.32 o de 0.52 en el hombre, dependiendo del contexto, yo todavía lo puedo considerar normal. Recuerden estos valores porque estos valores son universales y estandarizados. Entonces, ya vimos mi ritmo, mi frecuencia, mi onda P, cómo medir el intervalo PR, cómo interpretar el complejo QRS, cómo ver el intervalo QT, y vamos a la última parte de lo que es la interpretación normal y secuencial del electrocardiograma. Entonces, una vez que hemos visto esto, pasamos a la interpretación del eje cardíaco. Para hablar del eje, quiero hacer un pequeño repaso de lo que vimos al inicio, que es el triángulo de Einthoven que tienen acá. Aparte del triángulo de Einthoven, el sistema hexaxial de Bailey que ya vimos. ¿Por qué quiero que lo recuerden?
Importantísimo, eh, porque recuerden que si yo tengo una derivación 1, tengo una onda perpendicular a él que es ABF. Si yo tengo mi derivación 2, tengo una onda, esta es la derivación 2 y la que cruza perpendicularmente a mi derivación 2 es ABL. Miren, si yo trazo una línea continua acá, lo cruzo perpendicularmente. Esto es importante que lo recuerden. ¿Qué cruza perpendicularmente a 2? ABL. Miren, si yo trazo una línea, lo cruzo perpendicularmente. A derivación 3, ¿qué lo cruza perpendicularmente? ABR. Miren, yo vengo de acá y trazo una línea, ven que perpendicularmente lo cruzo, igual aquí perpendicularmente. ¿Qué cruza perpendicularmente a 1? ABF. Miren, si yo tiro una línea de acá para arriba, lo crucé perpendicularmente. Entonces, es importante conocer cuáles son las que intersectan a cuáles. Y para eso surge el sistema hexaxial de Bailey, para poder identificar el eje. El eje lo podemos identificar de dos maneras. Esta es la forma tal vez más fácil, pero menos específica. Y lo que hacemos es identificar. Les dije que si esta línea negra continua es mi línea basal, lo que esté para arriba es positivo, lo que esté para abajo es negativo. Yo busco aquel complejo QRS dentro de las derivaciones de las extremidades, o sea, en 1, en 2, en 3, en ABR, en ABL o ABF, busco cuál es la que sea isoeléctrica. Si lo que está para arriba es negativo y lo que está para abajo es positivo, isoeléctrico es aquella onda que tiene la misma distancia para arriba y la misma distancia para abajo. Entonces, busco el QRS que sea isoeléctrico. Quiere decir que tenga los mismos cuadritos de la onda R hacia arriba y los mismos cuadritos en la onda S hacia abajo. Y me doy cuenta claramente aquí que ABL es la más isoeléctrica. 1, la onda R es más positiva. 2, predomina lo positivo. 3, predomina lo positivo. ABF predomina lo positivo. ABR es más negativo que positivo. Y ABL es la única que es más isoeléctrica, que tiene casi la misma distancia en positivo como en negativo mi complejo QRS. Por eso esta es la isoeléctrica. Una vez identificado cuál es mi isoeléctrica, el siguiente paso es ir a ver cuál es la derivación que lo cruza. Entonces, como ya les dije que, por ejemplo, a 2 la perpendicular es ABL, entonces yo ya sé que la perpendicular a ABL va a ser la derivación 2. Veámoslo acá. ¿Cuál es la perpendicular a ABL? Es la derivación 2. Si tomamos en cuenta el triángulo o el triaxial o el eje hexaxial, mi corazón está en el centro. Lo que vemos aquí desde menos 30 grados, es decir, desde brazo izquierdo o ABL hasta 90 grados, hasta la pierna izquierda, esto en gris es el eje normal en que debe situarse mi corazón. Este es el eje normal. Si se fijan, ABF cruza directamente 90 grados y si yo divido este cruce de ángulos se dividen en 4 partes. Estas 4 partes, lo que está hacia arriba es negativo y lo que está hacia abajo es positivo. Lo que está hacia el lado derecho en su pantalla es positivo y lo que está hacia el lado negativo en su pantalla, hacia el lado izquierdo en su pantalla es negativo. Entonces recuerden que es un galvanómetro y nos va a medir la intensidad y la dirección del impulso eléctrico. Entonces, mi derivación 1, como está recta, es prácticamente va desde 0 hasta 180 grados. Mi derivación ABF va a ir desde 90 grados en positivo hasta menos 90 grados en negativo. Mi derivación ABL va a ir desde menos 30 grados en negativo hasta 150 grados en positivo. Entonces, todo lo que se encuentre hacia arriba va a ser, dependiendo de la derivación que abarquemos, va a ser negativo. Todo lo que se encuentre por debajo de AB1 va a ser positivo de acuerdo a la derivación. Veámoslo más claro. Si ABL es isoeléctrico y la 2 es que no cruza perpendicularmente, yo tengo que ir a ver cómo está mi complejo QRS en 2 y veo que está positivo. Entonces, ¿qué quiere decir que esté positivo? Solo tengo dos opciones. Mi derivación 2 va de menos 120 grados a 60 grados. Como yo tengo el 2 positivo, entonces yo sé que mi eje está a 60 grados. Si hubiese tenido un complejo 2 negativo, entonces yo hubiese dicho que mi eje está a 120 grados. Si se fijan, este es muy fácil porque solo hay que identificar el isoeléctrico
ver cuál es la derivación que lo cruza y luego ver si es positivo o negativo. Si es positivo, ya está establecido que es 60 grados. Si es negativo, ya está establecido que es menos 120 grados. De acuerdo, esto es fácil, pero no es específico. Esta otra forma es más específica. Pero para esta otra forma, lo que yo tengo que identificar es mi derivación 1 y mi derivación ABF. Tengo que ver si mi derivación 1 es positiva y si mi derivación ABF es positiva. Si ambos son positivas, yo ya sé que mi eje cardíaco está normal. Ya dije yo que lo normal es que va desde menos 30 a 90 grados. Entonces, si está normal, yo ya sé que mi corazón tiene que estar dentro de este ángulo de inclinación. Ahora, si la derivación 1 está positiva y ABF está negativo, mi corazón está desviado a la izquierda, entonces yo ya sé que me va a caer en cualquiera de estos grados. Miren, porque esto de menos 30 a menos 90 representa un eje hacia la izquierda. Si D1 está negativo y ABF positivo, mi corazón está desviado hacia la derecha. Entonces ya sé yo que va a ir desde más 90 hasta 180. Esto es importante porque hay causas específicas que pueden desviar los ejes en esta dirección. Y si mis dos están negativos, tengo una desviación extrema hacia el lado derecho. Entonces, el primer paso es identificar un IABF, cómo están, positivo, positivo o no. De acuerdo a cómo estén, determinar si está normal, a la izquierda, a la derecha o a la extrema derecha. Veamos un ejemplo. Aquí tengo una derivación 1 y tengo una derivación ABF. ¿Cómo están? Están positivas ambas. Por ley, yo ya sé entonces que mi eje va a estar normal. Miren, porque ambas son positivas. Pero quiero ser más exacto y específico, entonces empiezo a contar. Tengo mi onda R es positiva, un cuadrito, dos, bueno, es positiva, un cuadrito, dos cuadritos, tres cuadritos, cuatro cuadritos, cinco cuadritos, seis cuadritos y aquí parte como a la mitad. Tengo 6.5 positivo hacia arriba y no tengo ninguna deflexión negativa, por lo tanto no tengo nada que restar. Mi derivación 1 mide 6.5. Ahora veo ABF y está positiva. Entonces ya sé que las dos positivas es normal. Luego de eso, entonces, cuento. Aquí tengo más o menos un cuadrito, dos cuadritos, tres cuadritos, cuatro, cinco, seis, siete, perdón, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, más o menos 7.5 cuadritos tengo desde la altura de esta onda P hasta mi línea basal. Pero vean que aquí sí tengo una deflexión negativa que más o menos mide un cuadrito. Entonces a este 7.5 yo le debo restar este cuadrito negativo y me queda 6.5. Por lo tanto, tanto 1 como ABF tengo 6.5 de amplitud. Entonces, ahora me voy, como yo ya sé que mi eje está normal, tiene que caerme entre menos 30 grados, ya sé que tiene que caerme entre menos 30 grados y 90 grados, porque esto es normal. Si me hubiese salido a la izquierda, ya sé que es acá. Si me hubiese salido a la derecha, ya sé entonces que mi eje a la derecha está aquí arriba. Si me hubiera salido a extrema derecha, derecha es acá y extrema derecha es arriba. Entonces, una vez habiendo identificado eso, entonces, como yo ya sé que está normal, sé que debe caerme acá. Agarro mi EKG y empiezo a contar por centímetros y trazo un punto en el primer centímetro. Como tengo 6.5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y trazo a 6.5 centímetros un punto, una línea vertical. Luego cuento en ABF, que es este eje de acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6.5 también y trazo una línea horizontal. Justamente en el punto donde tenga el vértice de estas líneas es mi ángulo de inclinación. Si yo sé que aquí tengo 0, aquí tengo 90 y me tocó justo en el vértice, entonces de forma exacta yo puedo decir que tengo 45 grados. Es un eje normal que está a 45 grados. Entonces, si se fijan de esta forma, es mucho más específico poderlo interpretar. Entonces, los pasos sistemáticos, una vez más y por última vez. Es un EKG que pertenece a José Pablo Velázquez, es un EKG que tiene onda P positiva en 2,3 ABF y negativa en ABR, por lo tanto mis derivaciones están bien colocadas y veo que tengo 10 milivoltios de altura y 25 milímetros por segundo. Entonces ya sé yo entonces que está bien tomado y ahora puedo pasar a la interpretación. El primer paso era ver si es sinusal o no.
Veo que todas mis ondas P preceden al QRS. Segundo paso, la frecuencia. Buscamos el QRS que caiga sobre una línea gruesa y contamos 300, 150, 175. Si este es 75 y este es 60, hay 15. Por cada línea delgadita voy a tener 5. 60, 65, 70. Tengo más o menos 70 latidos por minuto. ¿Cómo está mi onda P? Me voy a la derivación 2, que es donde mejor la puedo ver, y veo que tiene la misma morfología en todas. Este es un dedo largo. Miren, siempre que hagan un EKG, hagan un trazo largo de derivación 2, porque este nos permite detectar arritmias más fácil. En 3 latidos no podemos identificar una normalidad como si lo podemos hacer en todos estos latidos de una misma derivación. Este se llama trazo de ritmo. Asegúrense que el EKG cualquiera que hagan lleve un trazo de ritmo. He visto la onda P, voy a ver mi complejo P, mi intervalo PR 1, 2, 3, 4, o sea 0.16 está normal. Veo mi intervalo QT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 0.44 está normal. Veo mi complejo QRS 1, 2, 2 cuadritos, 0.8 está normal. Y me voy al eje. Veo que uno es positivo, que ABF es positivo. Aquí tengo más o menos 9 cuadritos. Aquí tengo más o menos 7 cuadritos. Entonces lo que hago es, ya sé que mi eje está normal porque tengo positivo en ambos. Trazo un plano cartesiano y cuento como 1 es esta derivación y tengo más o menos 7.5. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.5. Aquí tenía 9.5, cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, tiro una línea que va desde el final de mi plano horizontal, obviamente esto debe ser recto, y una línea en mi plano vertical. En el vértice donde se una, ahí está mi ángulo. Entonces, si está más cerca de 90, yo voy calculando más o menos. Aquí tengo 30, aquí tengo 45 y 45, aquí tengo 65 y aquí tengo 90. Entonces, está más cerca de 30, entonces tengo más o menos y decimos 40 grados. Recuerden que el eje puede ser también más menos 10. Entonces esto puede ser 30 o puede ser 50 y va a estar bueno. Bueno, señores, esta es la forma de interpretar. El que inicia en la carrera de medicina, como les decía en la bienvenida, obtiene en realidad una matrícula de estudiante en un curso indefinido, vertiginoso, que solamente termina cuando la vejez y el agotamiento hacen de un médico un trabajador inútil. Entonces, jóvenes, hasta aquí llegamos con EKG normal. A partir de ahora, por favor, traten de practicarlo cada vez que tengan la oportunidad de un servicio para que puedan aprender a hacerlo de forma correcta. ¿Existe alguna pregunta, alguna duda, jóvenes, para que la podamos responder ahorita? Este es el momento, pueden hacerla escrita o pueden hacerla a través del chat. Si alguno de los docentes quiere opinar, pues muchas gracias. Bueno, doctor, no veo preguntas. Si nadie tiene preguntas, jóvenes, entonces podemos dar por concluida la clase. Recuerden, como dice el doctor, que deben anotarse siempre en el listado los que estén de turno, porque así descontamos los de turno en menos los que están presentes para sacar un mínimo de quórum para poder dar la clase. Cuando no lleguemos al mínimo de quórum, no se va a dar la clase. Entonces, para que también tengan en cuenta eso, que deben anotarse en asistencia y anotarse aquí una vez que empecemos a grabar para que también quede registrada su asistencia. Jóvenes, entonces, si no hay preguntas o dudas, doctor Gerhard, doctor Juan Pablo, me despido. Que estén bien y ahí vamos a empezar a practicar electrocardiograma día a día con los que vayamos viendo. Feliz tarde, jóvenes. Feliz tarde, doctores. Que estén bien.